ahora mismo la estamos grabando y yo os voy a mandar tanto la grabación de la sesión como el documento de presentación que estáis viendo a pantalla, así que no os preocupéis que tendréis todo el material vía correo electrónico. Simplemente a modo de, digamos, para saberlo, todas las webinars que hemos hecho están todas almacenadas en la web en el apartado vídeos. O sea que si en algún momento, pues a veces me escribís, María, no me ha llegado el correo, etcétera. Yo envío el correo a toda la gente que se ha apuntado, enviamos el correo, pero es verdad que a veces, por lo que sea, quedan almacenados en spam, etcétera. Pero si en algún caso no lo recibierais, quedará guardado en el apartado vídeos de nuestra web, www.cuentosparacrecer.org. Dicho todo esto, ahora sí son las 5 en España, así que vamos a dar ya paso, vamos a iniciar esta webinar. En este caso vamos a hablar sobre la gestión del estrés en niños y vamos a hacer una reflexión especial sobre la alta sensibilidad. Todo lo que voy a contar hoy no es específico sobre alta sensibilidad, es válido para todos, pero yo diría un punto más importante para los niños y las niñas de alta sensibilidad. Así que vamos allá. ¿De qué vamos a hablar? Primero vamos a intentar entender exactamente qué es el estrés, cuál es la respuesta, por qué a veces sentimos estrés o sobreestimulación, cuál es el impacto de la sobreestimulación en los niños y por tanto, cuál es el impacto también en nuestro cuerpo, cómo podemos, por tanto, darnos cuenta o ayudarles a ellos a que se den cuenta que están viviendo una situación en la que hay un alto grado de sobreestimulación. Después os decía que haremos un pequeño especial sobre alta sensibilidad, hablaremos por qué la gestión del estrés o de la sobreestimulación es crítico para los niños y las niñas de alta sensibilidad. Y después pasaremos a ser bastante prácticos, intentaré ser muy práctica, y vamos a pensar qué podemos hacer para gestionar estos estados que a veces ocurren y qué les podemos enseñar a ellos para que aprendan a ir canalizando estas situaciones. Y por último os voy a compartir algunas ideas de objetos que os pueden ayudar a transitar estos momentos en los que hay un alto índice de estrés. Vale, vamos allá pues. Hablemos de estrés. ¿Qué es el estrés? ¿No? Dice Sonia Lupen, que es una neurocientífica especializada en estudiar desde el punto de vista neurológico el impacto del estrés, nos dice que la mejor forma para empezar a gestionar, a combatir, por tanto, este estrés es entender realmente qué significa. Y estoy absolutamente de acuerdo, creo que está aplicable a prácticamente todo. La primera, antes de actuar, uno tiene que entender bien y me parece que en el caso del estrés es especialmente crítico, ¿no? El estrés es algo... Vivimos en una sociedad, yo diría que parece que si uno no está estresado no es nadie, ¿no? Hoy voy liadísimo, voy agobiadísimo, ¿no? Este tipo de coletillas que hemos incorporado a nuestro lenguaje y que transmiten la idea de que hay que estar muy estresado, porque esto quiere decir muchas cosas, no sé bien cuáles, pero hay que mostrar esta gran ocupación. Y por otro lado, nos hacen tener otra idea, que es que el estrés es algo inevitable. Tenemos que convivir, es parte de nuestra vida, ¿no? El estrés tiene evidentemente un papel, tiene un papel que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con mantenernos a salvo, pero no tenemos por qué convivir constantemente con el estrés. Yo diría que no tenemos sino que, como yo creo que ya todos sabemos, es altamente perjudicial asumir el estrés como parte inherente de la vida. El estrés existe o tiene que existir de manera puntual, pero no tenemos que vivir en una situación de estrés perenne, ¿no? Hay algunas, por tanto, este es un concepto con el que tenemos una relación, yo diría, ambivalente, ¿no? Un poco de amor-odio, pero en cualquier caso es un término que está siempre en boca de todos, ¿no? Que es algo que todos hablamos de ello. Y con estos términos de los que siempre hablamos de ello, a veces
ocurre que hay bastantes leyendas urbanas, hay bastantes mitos alrededor del estrés. Vamos a repasar alguno de ellos. El primer mito es que el estrés es únicamente una cuestión de adultos, que el estrés es un problema que tiene que ver con el adulto. Pues esto es absolutamente falso. Nos dice Lupien que los cerebros envejecidos y los cerebros en desarrollo, es decir, al inicio y al final de la vida, es en el momento en el que somos más vulnerables al estrés y a sus efectos. Por tanto, no solo los niños sí sienten el estrés, sino que son mucho más vulnerables a él que los adultos. Y un poquito, yendo aún un poquito más, Lupien nos dice que la gestión que hagamos del estrés en nuestra infancia, en nuestras etapas iniciales de la vida, va a marcar la relación futura que yo vaya a tener con el estrés. Con lo cual, es especialmente interesante estar alerta a los signos de estrés de los niños y ayudarles a transitar de una manera que ellos puedan generar estrategias de tránsito del estrés, ¿no? Asumiendo que el estrés es algo que se da de manera puntual porque tiene un objetivo, que es mantenernos a salvo, pero no es algo con lo que tengamos que convivir de manera permanente. Segundo punto es, el estrés es necesario para la supervivencia, y esto es cierto. El estrés es necesario para nuestra propia supervivencia. Es una reacción, en realidad es una reacción de nuestro cuerpo a una situación que se estima que es un peligro. Y ante esta situación lo que hacemos es desencadenar un mecanismo, que es el mecanismo de agresión, huida o inmovilidad, que es una respuesta innata y es una respuesta automática que se coordina desde nuestro cerebro reptiliano, desde este tronco cerebral, que activa todos estos circuitos que nos permiten, pues de alguna manera, con el objetivo de mantenernos a salvo, ¿no? Es esa sensación, uno va andando por la calle solo y a lo lejos vislumbra un grupo de gente que hacen ruido, etcétera, y ¿qué ocurre en ese momento? Sin que tú hayas hecho nada consciente, tú probablemente pues, tus músculos se van a tensar por si tienes que correr, tu respiración va a empezar a ser más rápida, igual que tu ritmo cardíaco, etc. Esta es una respuesta, esto es estrés, hay una respuesta fisiológica a algo que ocurre a nuestro alrededor con el objetivo de mantenernos con vida, el objetivo de nuestra propia supervivencia. El problema es que cuando este mecanismo se desencadena de manera constante y sin que realmente haya un peligro para nuestra propia supervivencia, estamos sobrecargando el sistema, estamos haciéndolo trabajar más de la cuenta y ahí empiezan a derivar todos los problemas de un estrés sostenido. El estrés es una respuesta que debería ser una respuesta puntual a una interpretación de algo que ocurre, no debería ser nunca una respuesta permanente en el tiempo. El tercer punto es todos sentimos el mismo estrés, es decir, vendría a ser algo así como hay situaciones estresantes y situaciones no estresantes. Esto no es cierto. El estrés no depende únicamente de la situación, depende de la interpretación que yo hago de esta situación. Y esto depende de mi histórico. Y por esto es tan importante la gestión del estrés en la infancia, porque va a marcar mi relación futura con el estrés, porque no es la situación en sí lo que marca el estrés, es la interpretación de la situación que hacemos, quien acabará desencadenando este mecanismo de agresión o inmovilidad. Por tanto, dicho todo esto, veamos un poquito más cómo funciona este estrés. Digamos que cuando os decía que lo importante no es en sí misma la situación, sino la interpretación que hacemos de esta situación. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Esto quiere decir que ocurre algo a nuestro alrededor. Tomemos, por ejemplo, os decía que vais andando solos por la calle y encontráis, es de noche, veis un grupo de gente en una actitud que os parece en ese momento sospechosa. Por tanto, esto es una información sensorial que entra dentro del sistema. Esta información viaja a la amígdala.
Allí hay una interpretación emocional de esta situación, probablemente se genere una determinada emoción fuerte como el miedo, y en esta situación hay una hiperestimulación de la amígdala. En este caso, lo que ocurre cuando hay esta hiperestimulación de la amígdala es que el hipotálamo lo que hace es producir una hormona que activa la hipófisis, que a la vez hace que se desencadene la producción de una serie de glándulas suprarrenales en las que se desencadena la liberación de adrenalina y cortisol. Cuando se desencadena esto, que son las hormonas del estrés, lo que ocurre es que se desencadena, el tronco cerebral desencadena este mecanismo de agresión, huida e inmovilidad. Y este movimiento es un movimiento en el que se prepara al organismo para la acción. Movilizaremos mucha energía, incrementaremos el ritmo cardíaco. En el caso que estuviéramos haciendo la digestión, se inhibiría la digestión. ¿Por qué? Para preparar que toda la energía de nuestro cuerpo esté preparada para la acción, ¿sí? Aumentaría la presión arterial, aumenta el ritmo de nuestra respiración, hay tensión muscular, etc. Y todo esto ocurre fuera de nuestro control consciente. Todo esto, quien está gobernando todo el sistema es nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro animal. No estamos en el modo racional, no es nuestro neocórtex quien está gobernando, sino que es nuestro cerebro animal. Por tanto, el estrés es un mecanismo que nos es innato, ¿sí? Que tiene por objetivo nuestra propia supervivencia, que tiene un impacto más grande en la infancia y en la vejez, que tiene que ver con lo que ocurre con el estrés es que hay una reacción física que nos va a preparar para la acción, que tiene que ver con la liberación de energía, con preparar nuestro cuerpo para la acción. Entendido un poco más qué es el estrés, hagamos este pequeño zoom en la alta sensibilidad y por qué hablamos o por qué tiene sentido hacer un pequeño especial, un pequeño parón para entender qué relación hay entre estrés y alta sensibilidad. La alta sensibilidad es un rasgo caracterial, neutro, ¿sí? Esto es importante, pero que tiene una serie de características. Sabemos que las personas de alta capacidad presentan a nivel neurológico. Bianca Acevedo es una de las personas que más ha estudiado el cerebro conjuntamente con Elaine Aron, pero Bianca Acevedo ha estudiado mucho el cerebro de las personas altamente sensibles y ya hay información científica que nos explica que hay ciertas divergencias, ¿no? Y que estas divergencias a nivel de funcionamiento cerebral explican muchas de las reacciones. Las personas de alta sensibilidad, por tanto, captan más información del exterior, dejan entrar más información del exterior. Esta información que captamos del exterior, además, es procesada en mayor profundidad, hay más actividad en el dorso lateral prefrontal y además hay una mayor interpretación emocional de toda esta información y esto sabemos que hay mayor actividad en la ínsula cerebral. La ínsula cerebral es un área bisagra que está entre el neocórtex y el sistema límbico cerebro-emocional y es un área de integración, integración emocional de las experiencias. Y es la casa, digamos, donde se encuentran las neuronas espejo. Cuando hablamos de la enorme empatía de las personas de alta sensibilidad, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que ocurre dicho así, estas son las características, digamos, físicas, fisiológicas que explican la alta sensibilidad. Por tanto, ser una persona altamente sensible no es que tengas, digamos, en principio, no tiene nada directamente relacionado con el estrés. ¿Qué es lo que ocurre entre el estrés o sobreestimulación y alta sensibilidad? Pues que las personas de alta sensibilidad, como consecuencia de su propia organización, tienen mayor facilidad de sobreestimulación o mayor facilidad de sentir los efectos del estrés. ¿Por qué? Captan más información y la procesan en mayor profundidad. Y ahora, haciendo un pequeño símil, imaginaros
que tenéis un ordenador súper potente. Esto es proceso en profundidad, ¿sí? Este ordenador súper potente puede hacer unos cálculos increíbles, puede hacer unos millones de cálculos espectaculares. Pero además, este procesador en profundidad le pedís que haga muchísimos cálculos y le metéis muchísimos datos, porque capta más información. ¿Qué va a ocurrir? Que si yo tengo una CPU, por muy potente que sea mi CPU, pero le meto muchísimos datos, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro ordenador llegará un momento que se va a colgar, ¿sí? Es el momento controlar, suprimir, que dices, ¿se ha colgado el ordenador? Pues esto es la sobreestimulación. Es una consecuencia de captar más y tener que procesar esta información en profundidad. Como consecuencia de estas dos características que sí les son intrínsecas a las personas de alta sensibilidad, hay una tendencia natural a la sobreestimulación, y la sobreestimulación no es nada más que el colapso del sistema, que es sentir los efectos del estrés. ¿Qué observamos en los niños? Pues observamos cosas como que les cuesta mucho dormirse después de un día, aunque haya sido un día fantástico, pero no, y estén reventados porque han hecho todo y más. Observamos reacciones extremas a los cambios, les tocas así, ¡ah! Me hace muchísimo daño. Muchas molestias sensoriales a los ruidos, a la sensibilidad de la piel, etc. La necesidad de aislamiento, buscan aislarse, no quiero ir al cole, no quiero quedar con mis amigos, no quiero ir a ver a los abuelos, etc. Esa necesidad de estar en la cueva de alguna manera. Y son niños que además sienten una enorme, hay una enorme confrontación con cuando se les corrige o se les dice las cosas de determinada manera, con determinados tonos, etc. La sobreestimulación, por tanto, es algo que no en sí misma es una característica de las personas de alta sensibilidad, pero es una consecuencia de las características de las personas de alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir ello? ¿Que sí o sí van a vivir con el estrés? No, quiere decir que tienen que aprender a convivir con ello, que tienen sí o sí que aprender a generar estrategias de gestión, que tienen que aprender a parar, que tienen que aprender a protegerse, que tienen que aprender a gestionar esto, porque este sí es un aprendizaje vital y sí les va a acompañar durante toda la vida. Yo diría que el aprendizaje más importante que tienen que hacer específicamente los niños y las niñas de alta sensibilidad es la gestión de la sobreestimulación. Y sí creo que aquí necesitan que les acompañemos y que les guiemos en este aprendizaje, porque esto sí que es algo que, dado sus características innatas, si no aprenden a gestionar, sí que les va a condicionar y sí que les va a acompañar toda su vida. Por tanto, es interesante, sobre todo en la infancia, dado que la manera como gestionamos en la infancia va a marcar la manera que tendremos de gestionar en la edad adulta, vale la pena pararse y vale la pena trabajarlo de manera específica. Lo primero que podemos hacer como adultos es detectarlo. Saber cuando un niño o una niña está en un estado de estrés, un estado de sobreestimulación. Sería estupendo que nos lo dijeran, mamá, papá, estoy sobreestimulado, estoy estresado, pero no ocurre esto, porque ni siquiera ellos saben lo que es y sobre todo muchos de ellos no tienen ni las palabras para expresar. Y por tanto, aquí tenemos que hacer un poco de detectives, aquí tenemos que aprender a vislumbrar las señales de los estados de sobreestimulación. Hay algunas que son muy claras, otras no lo son tanto, pero estas son muy típicas. La primera de ellas, el sueño, las alteraciones en el sueño. ¿Qué quiere decir una alteración en el sueño? Pues pueden ser varias cosas. Puede ser, me cuesta mucho dormirme. No me cuesta dormirme, pero me levanto súper pronto. Si siempre me levanta una hora, ahora me levanto una hora antes. Pueden ser despertares nocturnos. Pueden ser terrores nocturnos, ¿sí? Cualquier alteración en el sueño es una señal típica de estados de ansiedad, de sobreestimulación.
La segunda es la somatización. De repente, dolores de cabeza, dolores de barriga, erupciones cutáneas o problemas cutáneos, etc. Todo esto también, cuando son sobrevenidos y vemos que no hay nada que lo explique, muchas veces tienen que ver con estos estados de sobreestimulación. El tercero son estos, yo diría, explosiones emocionales que tienen distintas formas dependiendo de la edad, ¿no? Pueden ser con los más pequeños rabietas, unas rabietas horribles, con los más mayores pueden ser conductas desafiantes, malas contestaciones, etc. Puede ser que le digas algo y haya una reactividad emocional totalmente desmesurada. Todo esto es otro signo clarísimo, clarísimo de sobreestimulación, ¿sí? Puede ser a veces que digan o se comporten de una manera muy, muy desafiante. Y el último, que no está aquí porque rabietas y conducta desafiante vendría a ser lo mismo, ya os lo corregiré en la presentación, pero es una reactividad sensorial. Y esto también es súper típico de los niños y las niñas de alta sensibilidad, en especial. ¿Qué quiere decir una reactividad sensorial? Me molestan muchísimo los ruidos, me molestan de repente muchísimo al tacto, ¿no? Me molesta las etiquetas, me molesta la ropa que me toque y necesito ir con ropa ancha. Me molestan los olores, me molesta los sabores, ¿no? De repente hay una sobreexcitabilidad desde el punto de vista sensorial. Y esto es muy típico también de los estados de alta sobreestimulación o los estados de estrés. De hecho, si lo pensáis, a los adultos nos pasa igual también, ¿no? Cuando uno está muy estresado y hay mucho ruido a su alrededor, parece que todo lo oímos más, ¿no? Por tanto, no es nada que no nos pase a nosotros. Pero lo que hay que observar es si un día el niño duerme mal, por supuesto, si se da de una manera continuada en el tiempo y sobre todo normalmente no es un factor, sino es la combinación de unos cuantos, nos está dando muchísimas pistas de que este niño o esta niña está viviendo una situación de alta, digamos, sobreestimulación o una situación de estrés importante y por tanto ahí tenemos que trabajar. Lo primero de ello, que yo os diría, es quiéreme más cuando peor me porto, ¿sí? En estos momentos, estas conductas desafiantes, estas explosiones emocionales, esto todo me molesta, etcétera, es cuando más afecto necesitan. Esto no lo olvidéis, no neguemos. Parece que a nosotros este tipo de comportamientos por parte de los niños pues, nos sacan un poco de nuestras casillas, un poco o un mucho de nuestras casillas, pero recordar que esto nos indica que hay un estado de sobreestimulación importante y por tanto no neguemos ese afecto porque es el momento en el que lo necesitan más y por tanto nosotros adultos necesitamos mantener el control. Si nosotros nos ponemos a su nivel, si entramos a su nivel de descontrol, no vamos a poder ayudar. Por tanto, cuando veáis este cuadro, recordar que esto nos está diciendo que hay un estado de sobreestimulación y hay que intentar apoyarles, ¿no? A entender qué ocurre y apoyarles en lo que podamos. ¿Qué podemos hacer en estos momentos, ¿no? Que a veces nos quedamos un poco sin recursos? Lo primero que yo os diría es muchísima paciencia, en primer lugar, y en segundo lugar, recordar quién es el adulto, ¿sí? Sois vosotros, no son ellos, y recordar, por tanto, que de alguna manera no podemos nosotros perder el control, o es importante que no perdamos el control porque lo que estaremos haciendo es añadir más motivos de sobreestimulación, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer aparte de esto? En primer lugar, ayudarles a entender qué es el estrés, explicarles qué es el estrés y entender que el estrés tiene un efecto en su cuerpo. El primer paso para aprender a gestionarlo es que ellos se den cuenta que están en un estado de sobreestimulación, porque si no se dan cuenta, no saben lo que les ocurre, va a ser imposible que lo gestionen, va a ser imposible que aprendan a gestionarlo. Por tanto, lo primero es aprender a escuchar nuestro cuerpo. Es importantísima esta mirada hacia adentro y nos cuesta mucho hacerla porque no estamos especialmente entrenados para mirar. Miramos normalmente hacia afuera, ¿no? Nos cuesta mucho mirar hacia adentro.
¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos recordar momentos de calma y les hacéis una pequeña visualización, ¿no? Un día que sepáis que estuvieron muy bien o que estuvisteis muy bien, y vamos a pensar en este momento de calma, vamos a pensar dónde estábamos, qué habíamos hecho, no sé, lo más descriptivos posibles, y luego les ayudáis a que piensen en cómo estaba su respiración, cómo estaban sus músculos, cómo estaba, etcétera, ¿no? Cómo estaba el cuerpo físicamente hablando. Y luego los vamos a llevar a un momento de estrés. Y otra vez vamos a recrear la situación y vamos a llevar a la atención al cuerpo. Y luego vamos a contraponerlos. Y les vamos a explicar que una de las mejores estrategias que tenemos para ver que estamos en una situación de estrés o de sobreestimulación es escuchar a nuestro cuerpo y hacer un escáner personal, ¿no? Para hacerlo, mientras estéis haciendo estos ejercicios, digamos, y para apoyaros en esto, hay unas tarjetas que se llaman tarjetas Biodot, que son como unas pequeñas pegatinas que las podéis pegar a la mano, donde queráis, y que cambian de color en función de cómo estamos, de si estamos tranquilos o si estamos muy estresados, ¿no? Les encantan porque van cambiando de color, seguro que los habéis visto, también están en formato anillo, etcétera. Y es una buena manera de hacer que ellos lleven la atención hacia adentro, hasta cómo está este cuerpo, ¿no? Primero, antes de poder explicar cualquier estrategia para gestionar el estrés, primero tienen que saber, uno, qué es el estrés, y dos, tienen que ver que están en una situación de estrés. Después podéis hacer el cuestionario ¿Cómo me siento cuando estoy estresado?, que viene a ser un cuestionario en el que pienso en situaciones en las que me he sentido estresado y llevo la atención a mi cuerpo y llevo la atención a mis actos. Y me ayuda a darme cuenta de que cuando estoy en una situación de estrés actúo de una determinada manera, tengo un determinado patrón. Cada uno tiene el suyo, ¿sí? Hay gente que cuando está estresada tiene muchísimo hambre, hay gente que cuando está estresada no tiene nada de hambre, hay gente que cuando está muy estresada busca aislarse, hay otros que explotan, cada uno tiene su patrón y es importante que ellos se den cuenta de cuál es su patrón, qué es lo que suelen hacer, porque también son pistas para ver que están en una situación de sobreestimulación y que necesitan aprender a volver a un estado de calma, a volver a su centro. ¿Qué más podemos hacer? Una vez ellos tienen claro qué es el estrés o tienen claro cómo está su cuerpo, una de las estrategias más importantes en momentos de sobreestimulación es proteger el sueño, es decir, intentar, en momentos de sobreestimulación hemos dicho que una de las alertas que nos van a sonar antes son el tema del sueño, y por tanto tenemos que hacer una especial atención en intentar proteger el sueño, porque si no dormimos bien aún estamos más expuestos a los efectos del estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para mí, introducir una rutina del sueño. ¿Qué es una rutina del sueño? Una rutina del sueño es unos pasos que hacemos siempre, cada día, de lunes a domingo, en el que voy a intentar bajar revoluciones para intentar dormirme lo más tranquilos posibles. Mi consejo, hacerlo con tiempo. Las prisas nunca son buenas consejeras. Esta rutina del sueño podéis pensar la que os vaya bien. Podéis incorporar ejercicios de respiración. Podéis leer un cuento y un ejercicio de respiración. Podéis hacer una asana de yoga que os ayude a estar tranquilos. Podéis escuchar una pieza musical. Podéis abrazaros y, no sé, cualquier rutina, cualquier estrategia que os ayude a calmar. Y sobre todo, rutinizarla. Siempre a la misma hora, siempre lo mismo. Ayuda muchísimo, da muchísima seguridad las rutinas. En estados de sobreestimulación y estrés, las rutinas son súper útiles porque me ayudan a estar tranquilo. Sé lo que va a pasar, una cosa detrás de la otra. Entonces, pues las rutinas antes de dormir son
muy interesante. Las rutinas en general en etapas de sobreestimulación son muy importantes, pero en relación al sueño un punto más. Si además de estas rutinas introducís elementos que me ayuden a la relajación, más importante aún, ¿no? Os pongo aquí la respiración del método 478, que es una respiración, una metodología de respiración desarrollada por el Dr. Andrew Weil y que es una respiración que está pensada justamente para llevarnos a la relajación, ¿no? Es 4 segundos de inhalar, 7 segundos de mantener la respiración y 8 segundos de exhalar. La respiración consciente y profunda es una de las estrategias que más y mejor nos calman, ¿no? Decíamos antes que uno de los efectos del estrés es el aumento del ritmo de la respiración. Ocurre lo contrario, si yo de manera consciente, y este es un movimiento que lo hacemos de manera inconsciente, pero si yo de manera consciente actúo sobre la respiración, me fuerzo a tener respiraciones profundas y respiraciones tranquilas, me voy a calmar, ¿sí? Voy a entrar en un momento de relajación. Creo que es importante entrenar en estas respiraciones profundas. Podéis usar este método, podéis usar otro tipo de metodologías como puede ser la respiración del 8, en la que hay un 8 y con un dedito inhalan en un lado, llegan al medio, aguantan y exhalan en el otro. Podéis hacer las piedras de la respiración, en las que cojo una piedra, inhalo, aguanto en el medio y suelto la piedra exhalando, lo que vosotros queráis. Pero sí que las estrategias sobre respiración son estrategias que funcionan especialmente bien con los niños y que nos ayudan, sobre todo que nos ayudan mucho a este momento de calma. Podéis hacer, si no queréis trabajar sobre respiración, podéis trabajar sobre el movimiento a través de movimientos o asanas de yoga. Podéis contar, os recomiendo muchísimo contar este cuento para los más pequeñitos de todos, que a veces quizá todo esto resulta un poco más complicado. Niños a partir de los 2-3 añitos. El osito dorminol y el secreto del sueño es un cuento con una serie de estrategias para dormirnos y para calmarnos antes de ir a dormir, contado de una manera muy, muy bonita y muy poética, y también nos puede ayudar en este momento de relajación. Pero bueno, quedaros con la idea de rutinizar este momento antes de ir a dormir, pero no solo en tareas, sino también en tiempos. Y dentro de estas tareas que hacemos para rutinizar la noche, alguna de estas tareas debería estar muy enfocada en calmar, ¿no? En soltar todo lo que nos ha venido sobrecargando durante el día. Otra estrategia que podemos hacer en estados de sobreestimulación es minimizar las decisiones que toman. ¿Sí? Porque pensar que, y especialmente para los niños de alta sensibilidad, si les hacemos tomar decisiones, aunque la toma de decisiones es muy importante, aprender a tomar decisiones es muy importante y hay que entrenar, pero en estados de sobreestimulación disminuir las decisiones. Es que ni siquiera decisiones de qué quieres, el bocadillo de jamón o de queso, no, es el bocadillo de queso y punto. ¿Por qué? Porque para ellos la toma de decisión es algo que implica un esfuerzo extra porque van a calibrar no sé cuánta información, van a pensar que hace 3 días tomaron uno de queso y que claro, el queso es un lácteo, pero luego el jamón es un embutido y no tengo que tomar tanto jamón. Bueno, se van a hacer un lío monumental, un lío no, pero van a procesar esta información en profundidad y esto es un añadido más. Por tanto, todas aquellas decisiones que no sean imprescindibles, minimizarlas. Y la mejor manera de minimizar una decisión es rutinizarla, porque no tengo que decidir nada, porque lo decido una vez y ya queda decidido. Por tanto, en momentos de sobreestimulación, rutinizar, construir juntos una rutina y ceñiros a ella, ¿sí? Una rutina que desde mi punto de vista lo que deberíamos hacer es pensarlo entre los dos, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y luego ser, digamos, consecuentes durante y rutinizar esa tarea.
¿Qué ocurrirá? Habrá explosiones emocionales a tope, ¿sí? Ocurrirán muchísimas. ¿Qué os recomiendo? 3 pasos como adulto para acompañar todas estas explosiones emocionales. Primero, no sé, contener. El adulto tiene que actuar de contenedor, no puede desbordarse. Si el adulto se desborda, se nos va a desbordar todo. Por tanto, recordar que vuestro papel es de contenedor de esos estados. Y un buen contenedor es alguien que acompaña esta emoción, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Primero, validar esta emoción. Oye, te entiendo, te sientes así, ¿por qué ha pasado esto? Entiendo que esto es lo que te ocurre, ¿sí? Después, empatizar. No eres el único que se siente así. Yo también me siento así. Mira, te voy a contar. A mí me ha pasado esto, a mí me pasó esto, etc. Por tanto, validar la emoción, te entiendo que estás frustrado, que estás enfadado, que estás triste. A mí también me ocurre, ¿sí? Y después, estrategias para volver a la calma. Pero antes de practicar cualquier estrategia para volver a la calma, necesitan sentirse conectados, necesitan sentirse validados y empatizados. Si no, cualquier estrategia que hagáis no va a funcionar. Funcionan este tipo de estrategias que necesitan un entreno, necesitan ser, sobre todo, pasadas por este paso de la conexión, que pasa por validar la emoción y por empatizar. Y después, cuando estamos tranquilos, cuando ya ha pasado esta explosión emocional, ahora sí, conjuntamente podemos buscar una solución. A ver, ha pasado esto, tal, ¿qué podemos hacer? Pero la solución nunca va a venir cuando estoy súper enfadado, cuando estoy en la explosión, sino vendrá después. Por tanto, estas explosiones emocionales, que podemos hacer en realidad 2 cosas solo: contenerlas, y contener pasa por no añadir más leña al fuego como adultos, y en segundo lugar, acompañarlas. Y el acompañamiento pasa por la conexión, validar, empatizar, acompañar en este volver a la calma y no dejarla allí, sino trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Algunos materiales que podéis usar, ¿sí?, para ir entrenando estrategias para volver a la calma. Podéis usar el cuento Respira, maravilloso, sobre respiraciones. Estos 2 cuentos que trabajan sobre estrategias de mindfulness, que podéis practicar con ellos. Podéis jugar a las cartas tipo materiales tipo Edu Yoga, etc. Hay varios cuentos y materiales que podéis hacer para entrenar estrategias para volver a la calma. ¿Qué le podemos enseñar? Hasta aquí es cómo podemos acompañar esta situación de una manera respetuosa, digamos. Pero ¿qué le podemos enseñar para que poco a poco vayan aprendiendo a gestionar estos estados de sobreestimulación que, como os decía, van a sobrevenir durante probablemente toda su vida, ¿no? Le podemos enseñar que cuando se sientan desbordados, por algo en concreto, tienen que intentar alejarse de la situación, salir a andar, irse un momento al baño, cambiar de habitación, levantarse un momento, etc. Si el momento de sobreestimulación viene porque estoy haciendo un examen y no me está saliendo, pues, o porque estoy haciendo un ejercicio y no me está saliendo, vete un momento al baño, lávate la cara, levanta la mano, abre, sal por la ventana, ¿no? A veces el cambio físico nos ayuda a desbloquear. En estos momentos de sobreestimulación necesitamos ni que sean unos minutos para estar solos. Estar solos nos ayuda a conectar, ¿sí? Entonces, buscar un lugar para estar unos minutos solos, un baño, en casa en una habitación, etc. Ser conscientes de qué emoción, de qué te ha producido esto. Ser conscientes de qué es lo que ha ocurrido y que detrás hay una emoción. Y por tanto, ayudarles mucho en todo el aprendizaje emocional que les ayude a identificar esta emoción. Darles estrategias para expresar de manera saludable esta emoción, ¿sí? Un niño que está muy enfadado y grita, no le podemos decir no grites, ¿sí? Porque es una manera de canalizar la emoción, ¿sí? Entonces,
lo importante es que esta emoción pueda salir y no haga daño a nadie. ¿Sí? No se haga daño ni a él ni a nadie, pero a partir de ahí la emoción tiene que salir. No podemos negarla. Un niño que llora y está triste no le podemos decir no estés triste, no llores. Sí, estás triste, valida esa emoción, estoy triste. Yo también, adulto, estoy triste. Yo a veces también me enfado, ¿sí? Y hay que poder enfadarse. Y hay que poder mostrar la emoción. Las emociones no las podemos negar y tenemos que poder dejar espacios. ¿Sí? Muchas veces los adultos no queremos ver a nuestros niños enfadados, tristes, rabiosos. Y enseguida queremos que pase esa emoción. Pero necesita transitar esta emoción, no pasa nada. Nosotros también nos enfadamos, ¿no? Entonces, expresar esta emoción, pues cada uno tiene su manera, pues corriendo, golpeando un cojín, rompiendo un papel, llorando, escribiendo, pintando, saltando, corriendo, gritando. Cada uno tiene su manera, pero tienen que poder encontrar una manera. No podemos negarles todas las maneras, ¿sí? Hay que poder expresar, hay que poder soltar esta emoción. Y hay que poder generar un espacio de confianza donde esto ocurra, ¿sí? Y esto es en casa. En casa tenemos que poder dar este espacio de confianza en el que soltar esta emoción. Hay que poder enseñar ejercicios de relajación, pero no en el momento en el que yo me desbordo, sino hay que enseñar el ejercicio, hay que practicar este ejercicio en una situación de calma y de manera sostenida y de manera constante para cuando ellos se sientan en esta emoción tengan una estrategia más para usarla. Pero si yo estoy muy enfadado, nunca he practicado respiraciones y cuando me enfado me dices respira, respira profundo, te voy a mandar a freír espárragos porque necesito un entreno. Porque yo siempre digo lo mismo, esto es como si a mí me dices María, corre un maratón, pues no lo voy a acabar seguro, pero si me entreno y me pongo, pues probablemente pueda correr un maratón, pero así de buenas a primeras, pues no lo voy a correr. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si entrenamos en el ejercicio de actividades de respiración, de actividades de visualización, con música, la estrategia que queráis, pero si entrenamos la estrategia, ellos van a poder usarla posteriormente, pero necesitan un aprendizaje. Importante por parte nuestra y por parte suya, intentar que entiendan las reacciones, ir a la fuente. ¿Qué ha ocurrido? Te has desbordado, ok, vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que te desborda? ¿Qué es lo que te sobreestimula? ¿Dónde está? ¿Es algo concreto o es el día a día? ¿Dónde está esta cosa que está haciendo que te estés desbordando? Ayúdales a cambiar de perspectiva, ¿no? Y yo creo que una de las mejores estrategias que nos pueden dar también para volver a la calma, aparte de estrategias concretas sobre ejercicios de relajación, es darnos perspectiva, ¿no? Y esto nos ha pasado a todos. Estamos súper preocupados si viene alguien y nos dice, pero a ver, dale una vuelta. Esto, si fueras otra persona, lo verías tan grave. Si te lo contara yo, lo verías tan grave, ¿no? A veces, cuando uno está muy metido en una situación, no tiene capacidad de perspectiva, ¿no? Y alguien que te la dé es también un gran tranquilizador, te serena mucho, ¿no? La perspectiva serena mucho. Y una vez hemos identificado aquello que nos está desbordando, vamos a poder elaborar un plan, vamos a pensar qué podemos hacer, vamos a ser creativos, vamos a ayudarles a que vean que esto no tiene por qué ser siempre así. Si a mí lo que me ocurre es que me cansa mucho el cole y el extraescolar y el no sé qué, vamos a pensar, oye, ¿qué pasa? Yo es que hago demasiadas cosas y estoy muy cansado y cuando estoy muy cansado todo se me hace una montaña, ¿vale? Pues ¿qué vamos a hacer? Venga, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estar 2 días en casa tranquilo sin hacer nada? Hacerlo juntos. Una vez que identificamos qué es lo que ocurre y generamos un espacio de confianza en el que poder expresar, primero soltar esa emoción y luego pensar sobre ella, es mucho más fácil solucionarla, ¿no? Y luego, pues, una vez hemos hecho un plan, pues implementarlo, ¿no? Y asegurarnos que podemos seguir de manera continuada con este plan. Algunas ideas de objetos que os pueden ayudar,
¿sí? Que está bien, que no son complicados ni difíciles y que está bien a veces tener a mano, ¿vale? Los primeros son los fidgets, que le llaman, que son nada más que objetos para manipular con las manos. Vosotros no me veis, pero yo tengo aquí una cosa que estoy tocando todo el tiempo. Cuando estamos en tensión, aunque sea una tensión positiva, a veces necesitamos el movimiento de las manos. Esto nos ayuda a calmarnos, incluso nos ayuda a concentrarnos, ¿sí? Esos niños que rompen papelitos, no sé si los habéis visto, yo tengo uno de estos. Rompe papelitos, a la que ve un papel lo rompe. Esto es un tema de necesidad de movimiento con las manos. Entonces, hay toda una serie de materiales, de objetos pequeños que los encontráis en cualquier lado que nos ayudan a canalizar esto. Squishies, ¿no? Que les llaman, no sé si aquí, bueno, a mi hija les llamaba así, pero son o bolas para estrujar o pequeños objetos. Hay también algunos lapiceros que tienen un pequeño mecanismo para enroscar y desenroscar. Hay incluso llaveritos en los que hay un pequeño muñequito que podemos estrujar. Todo este tipo de materiales que me ayudan incluso a concentrarme, porque canalizan esa energía, esa tensión que tengo en este momento. Y me ayudan, por tanto, una manera también de canalizar es a través del uso del movimiento de las manos. Mordedores, esos niños que se muerden las camisetas, ¿no? O los lápices. Les das un lápiz y la mañana siguiente es que no te queda lápiz, se lo ha comido prácticamente. Esto es tensión. Son aquellos niños que ya son mayores y ya no llevan chupete, pero si llevaran un chupete, lo morderían, ¿no? Porque una manera de liberar tensión es también a través de masticar. Masticar nos ayuda a liberar la tensión. Entonces, démosles materiales para que puedan masticar sin ningún problema. Cabeceros de lápices de silicona para morder o collares. Hay de este estilo, pero los hay de las formas más molonas posibles y lo pueden morder. Y esto nos ayuda a liberar tensión. Momentos de estrés va estupendo y lo podemos llevar a todos lados. ¿Qué más podemos hacer? Para la sensorialidad, súper recomendable en momentos en los que a lo mejor viajamos, ahora no viajamos nada, pero un día volveremos a viajar y no hay nada más sobreestimulante, por ejemplo, que un aeropuerto, ¿no? En la que hay millones de personas, ruidos, gente, etcétera, o incluso, yo que sé, vamos un día a comprar un centro comercial lleno de impactos, cascos de música que te bloquean el ruido, ¿no? El noise cancelling que lleva y te aíslan. Y eso, ya solo esto te calma. Materiales sensoriales, por ejemplo, almohadas sensoriales en las que hay olores como lavanda, etcétera, cojines sensoriales, todo este tipo de materiales nos pueden dar un plus en un momento de sobreestimulación, ¿no? Por ejemplo, por la noche, etcétera. Con lo cual son también materiales interesantes a tener en cuenta y que son fáciles de encontrar, digamos, y que pueden en un momento dado darnos este plus de tranquilidad que necesitamos y sobre todo para poder canalizar toda esta energía que se da, porque al final recordar que el estrés lo que hace es movilizar muchísima energía y tenemos que liberarla de alguna manera. Pues hasta aquí mi parte hoy de presentación. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nada, simplemente me queda recomendaros algunos cursos. Tenemos un par de cursos que creo que os pueden interesar, o quizá 3, os voy a contar 3 rápidamente. Uno es el curso de alta sensibilidad en la infancia, es un curso que además vamos a reprogramar desde ya, a partir de la semana que viene entra una nueva programación de este curso, mucho más práctica. Es un curso de libre seguimiento, podéis hacerlo desde ya y no caduca, tenéis todo el material, es un curso que os dará información de conocimientos sobre la alta sensibilidad, porque como he dicho antes, entender bien los porqués de las reacciones es media vida y después os dará estrategias muy prácticas de gestión en situaciones muy comunes, yo diría muy cotidianas en la vida de los niños. Otro curso que ahora os los comparto, mira, esperad un segundo que os los comparto por aquí, así los podemos ver. Vale, dame un minuto. Vale, ahí vamos. Vale.
Os lo pongo por el chat, os pongo el enlace por el chat por si queréis echarle un ojo. Este es el curso de alta sensibilidad y os lo dejo por aquí. Otro que quizá os puede también interesar es el curso de alimentación emocional y técnicas de meditación, en el que encontraréis una reflexión acerca de cómo influye la alimentación en nuestros estados emocionales y cómo podemos a través de la alimentación equilibrar también nuestros estados emocionales. Y encontraréis también una serie de prácticas y de pasos para empezar a hacer prácticas contemplativas con los niños. Creo que también os puede resultar interesante. Y os estoy dejando aquí por el chat, creo que los veis, ¿no? Ah, no, no los veis. No los veis, no los estabais viendo. Ahora sí, a ver. Ahora los veis, ¿no? Y por último, os recomiendo también el curso de Educar en Inteligencia Emocional, que este es un curso súper completo sobre educación emocional en el que vamos a trabajar autocontrol, pero vamos a trabajar todas las áreas, vamos a trabajar autoconocimiento, vamos a trabajar habilidades sociales. Es nuestro curso más completo sobre educación emocional y los dos que os he comentado antes son cursos de libre seguimiento, es decir, que entráis y los hacéis a vuestro gusto, digamos. Y el último es un curso en el que sí hay una fecha de inicio, fecha de finalización y trabajáis en plataforma, pero también trabajáis a través de una serie de webinars en las que nos encontramos y consolidamos, debatimos, nos conocemos, reflexionamos. Bueno, en fin, no tiene nada que ver, son cursos en los que hay un mayor acompañamiento y son cursos que tienen fecha de inicio y fecha de finalización. Hola Bárbara, que te veo por aquí. Vale, ¿dónde podéis encontrar más info? Pues en blog, ¿sí? Tenéis el apartado blog, podéis filtrar por alta sensibilidad, tenéis muchísima información. Por educación emocional os dejo filtrado, podéis entrar en el apartado vídeos, en el que encontraréis también, como os decía, todas las webinars que hemos hecho, pero también las podéis filtrar. Os recomiendo pasar por allí también. Y dicho todo esto, a vuestra disposición, dejo de compartir, que si no, no puedo leer vuestras preguntas. Vamos allá. Vale, Irene me pide un curso sobre desarrollar las habilidades lectoras. Vale, vale, el curso de las habilidades prelectoras, sí, ayer justamente hablábamos de ello en la webinar de ayer y te dejo por el chat, te dejo el enlace, ¿eh? El curso de habilidades prelectoras, que lo tienes... Aquí te dejo el enlace por el chat para que puedas ver toda la información tú misma, ¿vale, Irene? Venga. Me preguntáis si vais a tener la versión grabada. Sí, vais a tener la versión grabada y os la voy a mandar a vuestros correos juntamente con la presentación. El nombre de las tarjetas, sí, se llaman tarjetas BioDot, ¿sí? Las podéis encontrar en cualquier tienda online, las podéis encontrar en Amazon, por decirlo sin ningún problema, ¿vale? No siempre son pegatinas, a veces las encontráis en formato anillo, las he visto también en formato pulsera, etc. ¿Vale? Gracias a vosotros. ¿Qué más? Venga. ¿Qué más? Preguntas, dudas, cualquier cosa. Os leo. A ver. Ay, no. Vale, me preguntaban, ¿tengo un hijo de alta sensibilidad? Bueno, sí, me preguntáis por algún curso sobre adolescencia. Sí, tenemos un curso sobre adolescencia
a ver, si tenéis niños o niñas o jóvenes de alta sensibilidad, yo recomiendo mucho también conocer toda la filosofía, sobre todo la filosofía, luego las herramientas están estupendas, pero sobre todo la filosofía de disciplina positiva, ¿vale? Creo que es una de las cosas que más os va a ayudar y más estrategias os va a dar. Tenemos un curso de disciplina positiva especial adolescencia que es una pasada. Yo también tengo un hijo de alta sensibilidad adolescente y te diré para tu tranquilidad que la adolescencia es la época de la vida en la que el rasgo de la alta sensibilidad se muestra en menor medida. Y en principio, los adolescentes altamente sensibles, si han tenido un acompañamiento tranquilo en la infancia, van a ser unos adolescentes casi perfectos, ¿sí? Van al revés, ellos no van a querer pasar por la adolescencia, les ponen muy nerviosos estas etapas intermedias y van a pasar de la infancia casi a la edad de adulta de manera directa, ¿no? No van a querer transitar demasiado por la adolescencia. Por lo que yo estoy observando, esto es lo que he leído, digamos, es lo que dice la teoría. Mi experiencia personal, aquí sí que como madre me dice que tiene bastante, que estoy bastante de acuerdo, por lo menos en mi caso. Sí que creo que en la adolescencia la clave es el papel que tengamos nosotros, ¿no? Cambia en la adolescencia, es una etapa de tránsito, es una etapa de paso de la infancia a la edad adulta, y el gran cambio es en realidad es para el adulto, ¿no? Tenemos que resituarnos como adultos que acompañamos en esta adolescencia. Nos cuesta mucho hacerlo porque cuesta muchísimo soltar. Y cuanto más ellos necesitan que soltemos, menos queremos soltar nosotros. Y allí entran las guerras que se dan. El curso de disciplina positiva en la adolescencia nos ayuda mucho a hacer este cambio de chip. Te paso el enlace por aquí. A ver si y cualquier cosa me escribes. Este curso, el de disciplina positiva en la adolescencia, es un curso que son 6 semanas para trabajar sobre disciplina positiva y 4 semanas más en las que hacemos un especial para trabajar la adolescencia, ¿vale? Totalmente, es un momento de acompañamiento a la adolescencia, pero hay que resituar, hay que aprender dónde está nuestro papel, ¿eh? Yo siempre en la adolescencia hago el mismo ejemplo, ¿no? Que si en la infancia, imaginar que es un viaje en coche, ¿no? En la infancia el adulto es quien conduce el coche, ¿sí? Los niños, nosotros, bueno, les podemos haber explicado cómo se conduce, etcétera, tenemos muchas maneras, pero el adulto conduce el coche. En la adolescencia ellos conducen el coche, pero no podemos bajarnos del coche. Tenemos que poder sentarnos en el copiloto y decir, ¡ojo! ¡Que hay un stop! ¡Cuidado! Pero no tenemos que conducir el coche. Y ese punto, el punto en el que tengo que dar paso, pero sin retirarme porque aún tengo un papel importante, a veces es complicado de encontrar, pero es un tema del adulto, ¿no? Muchas veces. Vale, tengo una niña que se come las uñas. ¿Cómo podré ayudarla? Bueno, como siempre, al final se come las uñas, es lo que tú ves que hace, que hay ahí debajo que haga que se come tanto las uñas. Entonces, en primer lugar, intentar investigar cuál es la fuente específica de sobreestimulación, qué es lo que pasa allí, y poder intervenir con ella, ¿no? Entonces, sí que trabajar todas estas estrategias de relajación, etcétera, pero a la vez oye, validando, intentando ir más allá de la conducta, no tanto intentar que no se muerda las uñas, sino intentar qué es lo que hay debajo para entender, ¿no? Si le dices que no se muerda las uñas, pero no le das nada más para poder canalizar este estrés, pues quizá no se muerde las uñas, pero yo qué sé, va a romper lápices, ¿sí? Entonces necesitamos darle una estrategia que no sean las uñas, que sea más saludable, pero a la vez intentar entender qué es lo que produce esta sobreestimulación para poder actuar sobre ella. Vale, estas estrategias que nos dabas hace un momento aplican igual para todas las edades. Tengo un hijo de 9 y me gustaría saber, yo un niño de 9 años, cualquiera de estas estrategias que os daba me parecen súper válidas. Súper válidas todas.
Venga, 2 minutos. ¿Alguna pregunta más? Como os decía, en el apartado blog encontraréis muchísima información sobre todo esto que hemos hablado hoy y en cualquier caso estoy a vuestra disposición. Simplemente me queda por deciros que sepáis que cada viernes publicamos las webinars de la semana que viene. Solo tenéis que pasaros por el apartado webinars gratuitos de la página para poder ver si hay alguna que os interesa y si es así, pues os espero la semana que viene. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.